Hoy toca hablar de un equipo que lleva sin entrar en playoffs desde 2006 y creo que incluso lo van a tener difícil para entrar el año que viene, pero por lo menos empiezan a tomar el rumbo adecuado. Así que bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en este vídeo vamos a hablar obviamente de los Sacramento Kings, un equipo que por lo menos ahora tiene su estrella en De'Aaron Fox, tiene a Tyrese Haliburton que fue un acierto, empiezan a tener cosas interesantes, pero todavía tienen que reforzarse mucho y desgraciadamente puede que esta agencia libre sea clave porque podrían perder a Richaun Holmes con relativa facilidad y eso podría alterar mucho su presente como mínimo. Pero bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y haré así, voy a empezar. Los Sacramento Kings son un equipo que, como decía, lleva muchos años sin entrar en playoffs. Ahora mismo son el equipo en activo que más tiempo lleva sin entrar en playoffs y por lo menos tienen algunas piezas jóvenes interesantes. Tienen también una elección alta en el draft que al parecer están intentando intercambiar por jugadores de presente para entrar en playoffs una vez más. Yo no voy a plantear en este vídeo porque sí que me plantearía draftear. Creo que todavía tienen que seguir reforzando ese núcleo joven de la manera adecuada. Pero es un equipo que ni siquiera va a tener mucha flexibilidad salarial y de hecho va a tener una situación bastante compleja en torno a Richaun Holmes. Los Kings esta temporada no van a tener margen salarial, por lo que tendrán su excepción de mid-level de 9,5 millones de dólares y la excepción bianual de 3,7 millones de dólares también disponible, y van a tener obviamente la mínima del veterano. En lo que respecta al draft, tienen su propio pick, que es la elección número 9, y su propia elección de segunda ronda también, que será la elección número 39. Y en lo que respecta a los agentes libres está Richaun Holmes, que es su center titular y el único center realmente bueno que tienen en el equipo. Va a ser un agente libre sin restricciones y luego hablaré un poco más de ello, pero pueden tener una situación compleja para mantenerlo. Tienen a Hassan Whiteside, que es un center que estaba por la mínima, muy conocido por todos, pero que ni siquiera consiguió estabilizarse en la rotación de los Kings, y yo sinceramente no creo que vaya a seguir en este equipo. A Mo Harkless, que llegó como pieza de intercambio cuando ayudaron a otros equipos y consiguieron a cambio elecciones de segunda ronda en el trade deadline, que jugó un nivel decente en este equipo y que podría plantearse mantener, pero creo que al final les compensa más seguir tirando un poco de juventud que pagarle a Mo Harkless, aunque posiblemente solo vaya a ganarse la mínima del veterano. Tiene a Terrence Davis, que también llegó en el trade deadline y que va a ser un agente libre restringido, y es un jugador que ha tenido sus problemas fuera de la pista, es verdad, pero como jugador es competente y creo que puede ser un buen jugador desde el banquillo. Y a Kyle Guy, que está terminando su contrato de 2 bandas y que creo que seguramente van a mantener en ese contrato de 2 bandas durante un año más, dado que es un buen tirador pero no consigue encontrar su hueco en la NBA de momento. Los Kings tienen algunas cosas buenas, es verdad, también tienen muchísimas cosas que trabajar. Ha sido uno de los peores equipos a nivel defensivo de la historia de la NBA en esta última temporada. También influye que estamos en una etapa histórica a nivel ofensivo. Eso evidentemente hace que las defensas parezcan peores, pero aún así tienen que mejorar en defensa desde luego. Y es que estamos hablando de un equipo cuya principal ventaja es su velocidad. Juegan muy rápido, aún con Luke Walton, que es un entrenador que no me gusta, que creo que deberían cambiar. Para mí ya deberían haberlo despedido el año pasado, pero el hecho de que hayamos visto, me parece que 7 entrenadores ser despedidos y Luke Walton siga teniendo su trabajo, me da la sensación de que los Sacramento Kings un año más van a mantenerlo. Aún así juegan rápido pese a que Luke Walton no ayude, y es un equipo que tiene jugadores que tienen valor de intercambio, tienen assets interesantes, sobre todo en Harrison Barnes y Buddy Hield, o sea que podrían utilizarlos como piezas de intercambio para intentar redondear el equipo mejor. Eso es un positivo desde luego, y tienen su dúo de guards de futuro con De'Aaron Fox y Tyrese Haliburton, al que consiguieron en el draft del año pasado, que puede jugar como base suplente y como escolta complementario, con lo que como mínimo por fin tienen una buena fundación de dos jugadores jóvenes que juegan bien juntos. A nivel de debilidades, como decía antes, evidentemente son un equipo muy malo en defensa y necesitan ayuda desesperada en ese aspecto. Harrison Barnes es posiblemente su mejor defensor junto a Richaun Holmes. A Holmes es posible que lo pierdan. Barnes no va a estar ahí eternamente, dado que seguramente acabe siendo intercambiado. Necesitan defensores. También es un equipo que no defiende nada al tablero, cosa que no ayuda tampoco. Richaun Holmes es un buen center en muchas cosas, pero rebotear no es tampoco su punto más fuerte. Aún así es un jugador que deberían intentar mantener, y su banquillo también deja mucho que desear. Tal vez si sacan a Buddy Hield como sexto hombre, como mínimo el banquillo se refuerza bastante, pero Buddy Hield está muy enfadado en Sacramento, no parece que esté feliz, y creo que van a acabar teniendo que moverlo tarde o temprano, o sea que necesitan reforzar el banquillo de otra forma. En lo que respecta a sus jugadores en contrato, tienen unos cuantos. Está De'Aaron Fox, que entra este año en su primer año de max contrato, o sea que empezará a cobrar bastante más dinero. Están Buddy Hield y Harrison Barnes, Marvin Bagley, que entra ahora en su último año de contrato de novatos y que ha sido una excepción para ser el segundo pick del draft, pero en cierto modo tienen que depender en su desarrollo como jugador si realmente quieren mejorar, porque es el jugador con más potencial sin descubrir a día de hoy en este equipo. Tienen a Delon Wright, un base que llegó junto con un par de segundas rondas a cambio de Corey Joseph en el trade deadline. Es un buen base suplente con buen tamaño y decente a nivel defensivo, que supongo que jugará minutos en esta rotación, pero después plantearé un par de supuestos en el que tal vez deberían intentar intercambiarlo. Tiene a Tyrese Haliburton, que fue su robo de
del draft del año pasado, y luego ya el equipo sufre una bajada drástica de calidad con Damian Jones como su siguiente center, un jugador que repescaron al final de la temporada, que en su momento fue una elección de primera ronda de los Warriors, pero no ha encontrado su hueco en la NBA. Es un center grande y atlético, y tal vez en los Kings acabe convirtiéndose en un center suplente decente, pero está lejos de ser una maravilla a día de hoy. Los Kings tienen una opción del equipo sobre este jugador, tienen a Justin James, que fue su pick 40 de hace 2 años, un alero que ha tirado mejor de 3 esta temporada y está lejos de tener minutos estables de momento, pero creo que les compensa más mantenerlo a él y seguir probando a ver qué tienen con él que cortarlo y renovar a Mo Harkless, por ejemplo. Tiene a Chimezie Metu, un jugador que llegó también, al igual que Damian Jones, hacia el final de la temporada, alguien que estaba en los San Antonio Spurs, y es un center atlético, un poco más pequeño, pero algo móvil, decente a nivel defensivo y que por encima tira un poquillo de 3. Todo esto sobre el papel parece increíble, pero al final Metu no es gran cosa de momento, pero es otro jugador interesante que puede acabar convirtiéndose en un jugador de la NBA en los Sacramento Kings. Y luego tienen a sus 2 selecciones de segunda ronda del año pasado, que de momento no son jugadores productivos, pero que a mí personalmente me gustan mucho. En Robert Goodard, que es un muy buen prospecto de 3&D, un jugador súper atlético, con muy buen tamaño, que tiene que mejorar su tiro de 3, pero puede acabar siendo un buen defensor, algo que realmente necesitan en los Kings. Y en Jahmius Ramsey, que es un jugador atlético en esa posición de escolta, que tiene potencial como defensor y como anotador, pero que todavía no ha encontrado su forma de contribuir en la NBA. Y lo que necesitan básicamente es defensa en general, pero sobre todo un alero titular, dado que Harrison Barnes está jugando como alero porque tiene a Marvin Bagley como a la pivot, pero Barnes realmente debería ser a la pivot. Necesitan un center titular si es que pierden a Charles Holmes y necesitan profundidad en general. Como veis, los Sacramento Kings tienen poca flexibilidad y muchas cosas que parchear. Vamos a hablar un poco ahora de los jugadores cuya elección es del equipo, esos jugadores cuyos contratos se terminan y podrían plantearse no renovar o cuyos contratos son opciones del equipo, para ver qué haría yo en cada uno de los casos. Para empezar, Kyle Guy es un jugador que termina su contrato de 2 bandas, creo que pueden renovarlo un año más en un contrato de 2 bandas. Kyle Guy no está en posición de exigir un contrato regular, pero les interesa mantenerlo dado que total no tiene una alternativa mejor. Seguimos con Mo Harkless, que como decía es un jugador que realmente me he planteado la posibilidad de que se quede en el equipo. No creo que vaya a tener mucho mercado, pero acabó bien la temporada en Sacramento y fue un buen defensor, pero también es verdad que al final Sacramento, por mucho que quiera entrar en playoffs este año, lo va a tener difícil, y invertir tiempo, esfuerzo y minutos en Mo Harkless en vez de intentar que Justin James o alguno de los jugadores que drafteen funcione, no creo que valga la pena, así que yo lo dejaría ir. Precisamente como decía, Justin James tiene un contrato no garantizado, yo se lo confirmaría, lo mantendría por un año más. Me ha gustado el desarrollo de la primera a la segunda temporada, fue el pick 40, que para ser una elección de segunda ronda del draft es bastante alto, y creo que es pronto para rendirse con él. Tal vez acabe siendo un jugador de rotación, mide 2'1", a nivel defensivo puede acabar siendo decente y está empezando a tirar bien de 3. Creo que deberían tener paciencia y mantenerlo al fondo de la rotación y seguir desarrollándolo. Vamos a hablar ahora de Hassan Whiteside, que como decía fue un center que parecía que como fichaje por la mínima al final de la agencia libre del año pasado era un robo. En cierto modo daba la sensación de que Whiteside había tenido mala suerte, no se había apresurado lo suficiente al principio de la agencia libre y se había quedado con uno de los huecos disponibles, teniendo que cobrar mucho menos de lo esperado, pero durante esta temporada no ha justificado ni siquiera mantenerse en el campo. Los Kings muchas veces priorizaron otros jugadores por encima de él y creo que no es interesante para este equipo mantenerlo, porque es un equipo que necesita defensa y Whiteside, lo digo siempre, aporta rebote, pero ni siquiera se ha notado, aporta intimidación, pero no defensa. Es un jugador que persigue tapones, muchas veces comete errores en defensa, no es nada bueno una vez sale al perímetro. Para mí Whiteside es un center suplente para un equipo que necesite rebote, pero sinceramente prefiero invertir mi tiempo en Damian Jones y en Chimezie Metu y buscar un center fiable titular que mantener a Whiteside. Precisamente, tanto Damian Jones como Chimezie Metu son dos jugadores que yo mantendría. Como mínimo durante el principio de la temporada, si luego no están convencidos con ellos o quieren hacer un hueco, son dos jugadores que cobran muy poco, los podrían cortar perfectamente durante la temporada y buscar una alternativa diferente, pero creo que dado que los han fichado al final de la temporada pasada y aportaron minutos decentes, deberían darles una oportunidad. Vamos a ver ahora cómo está la plantilla de los Sacramento Kings antes de empezar a hablar de los jugadores a los que tienen que intentar traer de vuelta y del draft y demás. Los Kings atados bajo contrato para la próxima temporada tienen a De'Aaron Fox, a Tyrese Haliburton, a Harrison Barnes, a Marvin Bagley y como center titular a Damian Jones con Metu como center suplente. Ahí hay una carencia muy importante, como decía antes. Y luego desde el banquillo tiene a Delon Wright, que es un buen base suplente, a Buddy Hield, que en ese rol de sexto hombre es bueno, solo que él no lo quiere y lo deja notar bastante hasta el punto del que creo que van a tener que intercambiarlo, a Jahmius Ramsey, que a día de hoy no creo que esté preparado para asumir ese rol de escolta suplente y se acaba intercambiando a Buddy Hield, pero a la larga me gusta, a Robert Goodard como alero suplente. Es un jugador que tal vez empiece a aportar más minutos este año, pero tampoco creo que sea un jugador que esté preparado, y lo mismo para Justin James. Como veis es un equipo donde hay 11 jugadores en plantilla, de los cuales me fío realmente de 4, 5 con De'Aaron Fox, Haliburton, Barnes, Buddy Hield y Delon Wright.
Marvin Bagley es un proyecto a día de hoy, no está claro lo que va a ser de él. Y luego Jones, Metu, Goddard, James, Ramsey, son jugadores que pueden acabar siendo interesantes, pero que a día de hoy no son nada. O sea que los Kings lo tienen bastante complicado para construir una plantilla de playoffs de una temporada para otra. Creo que va a ser un trabajo a largo plazo y me parece que el año que viene van a ser tal vez un poco mejores, pero no van a ser un equipo de playoffs. Vamos a hablar ahora de la posible extensión de contrato de Marvin Bagley. Creo que esto no va a llegar a finalizarse porque los Kings no están contentos con él y Marvin Bagley no está contento con los Kings, pero creo que lo mejor para Sacramento sería como mínimo intentar ofrecer una extensión. Yo le pagaría entre 10 y 12 millones de dólares máximo por 4 años. 4 años, 12 millones de dólares por Marvin Bagley a día de hoy es muy arriesgado porque ha tenido muchos problemas de salud, pero sigue siendo muy talentoso y tiene 22 años. Es un jugador que en esta temporada, en el tiempo limitado de juego que ha tenido, ha promediado 26 minutos de juego por partido, 14 puntos y 7 rebotes, una asistencia, muy pocos robos y tapones, o sea que ni asiste, ni roba, ni tapona, ni defiende mucho, la verdad, con un 50% en tiros de campo, un 34% desde 3 y 2,5 triples intentados. El tema de Marvin Bagley es que dado que fue el segundo pick de los Kings, tienen que seguir intentándolo, o intentar intercambiarlo y sacar algo por él, pero cada día que pasa su mercado es menor o su valor es menor porque se acerca a su agencia libre restringida y tal vez algún equipo quiera pagar de más y no valga la pena intercambiar por él ahora, y al mismo tiempo es un jugador que como más valor le va a dar a los Sacramento Kings es si evoluciona y se convierte en un jugador capaz de ser pues el tercer mejor jugador del equipo por detrás de Aaron Fox y Tyrese Haliburton. Yo le haría una oferta, la va a rechazar y va a ser agente libre restringido y ya veremos qué pasa. Si este año juega bien y eleva su producción y es un jugador consistente, se mantiene sano y se merece realmente un contrato mejor, yo, si soy los Sacramento Kings, lo igualo a la larga y me lo quedo. Pero a día de hoy va a ser una situación bastante tensa en esa negociación. Y vamos a hablar ahora de un agente libre restringido que creo que va a mantener, no creo que vaya a ser caro y me parece que tiene muchas posibilidades de acabar cubriendo ese rol de sexto hombre si acaba intercambiando a Buddy Hield por algo diferente, que es muy probable. Ese jugador es Terrence Davis, que llegó mediante intercambio en marzo. Ya lo decía antes, Davis ha tenido problemas judiciales y eso en general no me gusta, obviamente, pero para un equipo falto de talento, tener a alguien que desde el banquillo te pueda aportar algo, creo que es algo que no pueden desperdiciar. Estamos hablando de alguien que los minutos de juego que tuvo en los Sacramento Kings, en los más o menos 20 partidos que jugó una vez llegó allí, promedió 21 minutos de juego, 11 puntos, 3 rebotes y menos de 2 asistencias, 5,4 triples intentados, un 44% en tiros de campo y un 37% desde 3. Terrence Davis ya tiene 24 años, es bastante mayor para ser un jugador de segundo año, pero es un base escolta de 1,93 m de altura y 2,05 de envergadura, un buen atleta, un defensor competente aunque no sea increíble y era incapaz de crear sus propias canastas. En Sacramento, en el tiempo de juego que tuvo, creó mucho más por sí mismo de lo que lo había hecho nunca en Toronto y parece que funcionó bien. Creo que es uno de esos jugadores que se crecen con el balón en las manos, por eso me parece alguien ideal para la segunda unidad. Es un problema que parece más un escolta que un base de segunda unidad porque encajaría mucho más en ese rol, pero sí que es capaz de tener el balón en las manos y deberían mantenerlo. No creo que vaya a recibir una oferta grande en agencia libre restringida, tal vez ellos mismos puedan negociar con él, ofrecerle 3 años 24 millones de dólares, 8 millones por año, o incluso 3 años 21 millones de dólares, 7 millones por año. No creo que Davis vaya a recibir una oferta mayor, sinceramente, especialmente después de haber tenido problemas judiciales y al final como jugador para aportar algo en la rotación del equipo creo que es interesante que lo mantengan. Y ahora llegamos al drama de los Sacramento Kings, que es la situación de Richard Holmes. Holmes es su mejor center, es el center que deberían intentar mantener, pero están limitados para pagarle y ese es el problema. Los Sacramento Kings tuvieron un acierto total ofreciéndole hace 2 años, 2 años de contrato por 5 millones, o sea, 10 millones en total, y pagarle 5 millones a Richard Holmes era una ganga. Estamos hablando de un jugador que esta temporada ha promediado 29 minutos de juego, 14 puntos y 8 rebotes, casi 2 asistencias, 1,6 tapones, un 64% en tiros de campo, que es una cifra de élite, y un 79% en tiros libres. Holmes es un center de 2,8 metros y una envergadura de 2,17, con ya 27 años de edad, bueno a nivel defensivo, móvil, que pelea mucho, y aún por encima capaz de tirar sus tiros libres y eficiente cerca del aro. No va a crear canastas por sí mismo, pero va a pelear los rebotes, va a hacer todo lo que quieres de un center moderno a día de hoy, y es un jugador que realmente quieren mantener. El problema es que como solo lleva 2 años en Sacramento, los derechos que tienen sobre él son los early bird. Eso les permite pagarle aproximadamente unos 11 millones de dólares por año máximo. O sea que la mejor oferta que podrían hacerle a día de hoy son 4 años y unos 44 millones de dólares, un poco más porque escala cada año, y creo que en la agencia libre Richard Holmes puede conseguir más dinero, unos 13, 14 millones por año, sospecho que va a recibir, y estamos hablando de un jugador que con 27 años de edad solo ha ganado en toda su carrera 15 millones de dólares, que para nosotros como plebeyos es muchísimo dinero, pero para un jugador de la NBA con esa edad y que es bueno, es muy poco dinero. O sea que creo que Holmes va a tomar el dinero, sinceramente. Si los Sacramento Kings tienen suerte y él está contento allí y la máxima oferta que recibe es de 12 millones y Sacramento le puede ofrecer 11 y con eso está satisfecho, sería ideal y desde luego sería lo mejor que podría pasar por los Sacramento Kings, porque sinceramente creo que si pierden a Richard Holmes no va a poder sustituirlo por alguien de su nivel y van a ser un poco peores en ese aspecto.
La única forma en que los Sacramento Kings podrían tener suficiente dinero para ofrecerle esos 13-14 millones de dólares a Richaun Holmes, que creo que va a ganarse, sería rechazando las opciones que tienen de todos sus jugadores, tanto Metu como Damian Jones como Justin James, que es algo relativamente asequible dentro de lo que cabe, y aún así tendrían que bajar unos 8 millones de dólares más, o sea que básicamente tendrían que enviar a Delon Wright a algún lado junto a un par de segundas rondas o algo así, seguro que algún equipo lo acepta, pero todo eso para tener una posibilidad de ofrecerle unos 14 millones a Richaun Holmes. Si un equipo llega y le ofrece 16 y se va igual, se quedan sin medio equipo y sin Holmes. Creo que es un riesgo que no van a asumir. Si quisieran asumir ese riesgo, creo que se hubieran quedado a Corey Joseph, dado que podían liberar 10 millones de dólares al cortarlo él y tendrían esa flexibilidad salarial. Así que creo que Richaun Holmes no va a seguir en los Sacramento Kings, sintiéndolo mucho por ellos porque es un jugador fundamental para ellos, y es que lo voy a poner en este vídeo, como si Holmes se fuera a otro lado. Vamos a hablar ahora del draft y en la elección número 9, donde creo que pueden sacar bastante valor. No me sorprendería que lo intercambiaran, de hecho tal vez para intentar conseguir un center, pero voy a plantear las opciones que yo priorizaría. El jugador que más me gusta para este equipo y que puede estar disponible, aunque tal vez no, depende un poco de las selecciones previas, es Moses Moody. Es uno de los jugadores que más recomiendo para todos los equipos que ya tienen a su jugador franquicia y quieren un jugador complementario. Moody es el mejor 3&D de este draft. Es un jugador de 18 años, con brazos muy largos, 2,15 metros de envergadura y 1,98 de altura, que creo que puede jugar de escolta y de alero. Creo que podría jugar junto a Tyrese Haliburton y De'Aaron Fox y complementar a De'Aaron Fox con otro triplista más y otro buen defensor, cosa que necesitan desesperadamente. Y estamos hablando de un jugador muy joven, solo tiene 18 años y esta temporada promedió un 38% desde 3 en 5 triples intentados y más de 17 puntos por partido. A la larga tal vez Moody sea capaz de poner el balón en el suelo y crear un poco por sí mismo, pero no es algo que espero de él a corto plazo. Pero sospecho que su tiro de 3 se va a trasladar ya desde un principio, su defensa va a ser decente y es un jugador que va a contribuir. Si Moody no está disponible, la siguiente opción para los Kings es un jugador con menos potencial, pero al final los Kings necesitan ir a por jugadores que les ayuden ya a ganar. Aún si no consiguen entrar en playoffs esta próxima temporada, tienen que intentarlo, tienen que empezar a conseguir jugadores que contribuyan ya y necesitan defensa en el ala y tiro. Y si Moody no está disponible, la siguiente opción en ese estilo es Franz Wagner. Creo que Wagner es peor jugador, sobre todo un peor prospecto, pero es un muy buen defensor, a día de hoy probablemente mejor defensor que Moses Moody. Un alero ala pivot que lleva ya 2 años de experiencia en la universidad, mide 2,6 metros con una envergadura de 2,13, es un buen defensor, es móvil y es capaz de tirar sus tiros de 3 y de hacer el pase adecuado. Es un jugador que ha promediado 13 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y un 38% desde 3 en 3,6 triples intentados. Me parece un jugador que podría tener un impacto ya, que podría jugar de alero de ala pivot, o sea que supongo que formaría una rotación de 3 jugadores entre Harrison Barnes, Marvin Bagley y él, y que a la larga podría ayudar y acompañar a Tyrese Haliburton y a De'Aaron Fox. Y siendo la tercera opción es una opción puramente defensiva que a mí me gusta, pero depende fundamentalmente de que se hayan rendido ya con Marvin Bagley, y es Usman Garuba. Que draften a Usman Garuba con el pick número 9 me sorprendería. Si realmente lo quisieran, podrían intercambiar hacia abajo, pues el ejemplo con Oklahoma, y me imagino que Oklahoma intercambiaría el pick 16 y un pick futuro por el 9, y Usman Garuba seguramente esté disponible ahí. Y estamos hablando de un jugador que es posiblemente el mejor defensor de este draft, que podría jugar de center, tendría que ser un center pequeño, es verdad, no en todos los emparejamientos funcionaría de maravilla, pero creo que pese a medir 2,3 metros con su envergadura de 2,20 y sus buenos fundamentos defensivos, va a ser un jugador capaz de jugar de ala pivote en ocasiones, de center en ocasiones y sobre todo de ayudar a la defensa de este equipo. El problema es que en ataque está muy verde. Tiene algo de potencial como tirador, tal vez a la larga acabe siendo capaz de tirar un poco, pero a día de hoy no me fío, o sea que es una opción arriesgada. Aún así, si fuera Sacramento, me plantearía intercambiar hacia abajo en el draft, conseguir a Usman Garuba y conseguir algún asset adicional, porque es un jugador que podría ayudar muchísimo a nivel defensivo a este equipo. Y ahora vamos a hablar de la segunda ronda. Con el pick 39 pueden sacar bastante valor y en general los jugadores que he planteado para la primera ronda son más jugadores de impacto más inmediato. Garuba puede tener más potencial, pero os adelanto que yo me voy a quedar con Franz Wagner, que creo que es muy probable que esté disponible y que tiene bastante sentido para este equipo. Así que con el pick 39 yo me iría más a por potencial puro. Hay jugadores interesantes que podrían estar disponibles en ese momento y el primero es Isaiah Todd, un jugador que jugó en G-League Ignite y que tiene posibilidades de ser seleccionado al final de la primera ronda o al principio de la segunda ronda, pero podría caer al pick 39 y es un muy buen triplista que mide 2,8, es básicamente lo que tiene, un jugador que puede jugar de ala pivot, posiblemente a la larga si gana peso small ball center, mide 2,08 con una envergadura de 2,16, solo pesa 99 kilos de momento, pero es un tirador puro, su mecánica de tiro tiene buena pinta, es capaz de tirar desde el poste, es capaz de tirar de 3 perfectamente y aún por encima puede poner un poco el balón en el suelo y crear un poquitillo por sí mismo. Isaiah Todd todavía está bastante verde, pero con G-League Ignite en la burbuja promedió 12 puntos por partido y 5 rebotes, 3,1 triples intentados con un 36% desde 3,
un 44% en tiros de campo y un 82% en tiros libres. Me gusta mucho para este equipo, ayudaría un poco con el tiro, ayudaría un poco con la defensa a largo plazo, pero no creo que vaya a estar disponible siendo realistas. Pero hay un jugador que con el pick 39 es muy probable que esté disponible y puestos a arriesgarse totalmente con una elección muy tardía, creo que vale la pena ir a por Greg Brown. Greg Brown es un mega atleta, pero que está muy lejos de estar preparado para jugar en la NBA. Mide 2'6", tiene una envergadura de 2'11", salta muchísimo, es fuerte, pesa 92 kilos, pero no sabe jugar al baloncesto. Ha demostrado algo como tirador, más de lo esperado, ha tirado un 32% desde 3 en 3,6 triples intentados, pero ha promediado 0,4 asistencias y 2,4 pérdidas, y en general era un desastre jugando con los Texas Longhorns, un jugador que se esperaba que fuera buenísimo cuando llegó a la liga universitaria este año, venía con muy buena pinta del instituto, y una vez empezó a jugar contra gente más similar a su tamaño, en el que aunque fuera el mejor atleta no destacaba tanto, se notó bastante esa limitación física. Aún así, a la larga podría ser un alero ala pivot muy bueno a nivel defensivo y con capacidad de tirar de 3, o sea que Greg Brown puede ser una apuesta muy interesante. Y si busca un valor más seguro, un jugador de impacto más inmediato, tal vez Kessler Edwards sea la solución, un jugador que no creo que vaya a ser tan bueno a largo plazo, pero ha jugado 3 años en la universidad y ha demostrado ser un buen triandilla desde ese momento. Es un role player puro, alguien que no va a hacer nada fuera de su rol, pero que ha promediado esta temporada con Pepperdine 17 puntos por partido y 7 rebotes, un robo y 1,2 tapones, que está muy bien. Es un jugador de 2,3 metros de altura y 2,11 de envergadura, que ha tirado un 38% desde 3 con 4,4 triples intentados, un 88% en tiros libres y un 49% en tiros de campo. Me fío del tiro de 3 de Kessler Edwards, me fío de su defensa y de su versatilidad, y creo que puede ser un buen role player. Aún así, yo, si está disponible Greg Brown, iría por todas. Y con esto ya hemos terminado de hablar del draft, hemos hablado ya de las renovaciones y vamos a ver cómo queda la plantilla, porque ahora mismo hay ya 14 huecos ocupados y hay una carencia muy grande. El equipo sería en este momento de Aaron Fox con Delon Wright y Terrence Davis desde el banquillo, Tyrese Haliburton con Buddy Hield y Jahmius Ramsey, Harrison Barnes con Robert Goodard y Justin James, Marvin Bagley con Franz Wagner y Greg Brown, o sea, los dos jugadores drafteados serían a la pivots. Wagner puede jugar perfectamente al alero, todo depende de cómo decidan gestionar a Harrison Barnes con Marvin Bagley. Y luego el problema es la posición de center, donde tienen a Damian Jones todavía como titular con Chimezie Metu como suplente, o sea que claramente necesitan o intercambiar por un center o fichar a un center. Así que vamos a hablar ahora sobre intercambios. Los dos jugadores intercambiables desde hace mucho tiempo y de los que se habla continuamente son Harrison Barnes y Buddy Hield. Yo os adelanto que por lo menos en este vídeo no voy a plantear intercambios de Harrison Barnes, porque personalmente creo que si los Kings quieren ganar, quieren ser un equipo competitivo y entrar en playoffs, deberían mantener a Barnes. Todavía tiene 2 años de contrato, cobra más de lo que le corresponde, pero no cobra tantísimo, no es un contrato inasumible, y es un jugador del que podrían sacar valor, pero solo para seguir dándole vueltas a esa rueda y seguir tanqueando y reconstruyendo. Con De'Aaron Fox y Tyrese Haliburton creo que ya tienen la fundación adecuada, no para ser un equipo de campeonato, pero como mínimo para ser un equipo respetable y luego poco a poco seguir buscando alternativas. Se habla de la posibilidad de que intercambien por Ben Simmons. Lo veo complicado. Si intercambiar a De'Aaron Fox lo veo complicado. Intercambiando a Tyrese Haliburton no me gusta porque es Haliburton y más cosas. Y es verdad que Fox con Simmons podría ser interesante, pero me gusta demasiado el precio que tiene Haliburton y lo bien que complementa a De'Aaron Fox a día de hoy, así que no voy a meterme en el tema del intercambio de Ben Simmons. Así que el jugador del que vamos a hablar como posible jugador intercambiado es Buddy Hield, un jugador que ha sido muy productivo, ha sido muy bueno, es uno de los mejores triplistas de la NBA. Esta temporada ha promediado 16,6 puntos por partido, 5 rebotes y 3,6 asistencias, con 10,2 triples intentados y un 41% en tiros de campo con un 39% desde 3. Hield mide 1,93 m, es un jugador de 28 años, o sea que no es tan joven como puede aparentar, y es un jugador que como especialista desde 3 con capacidad de hacer un poco más es muy interesante. Puede crear un poco, pero no tanto, y no es un buen defensor, aunque físicamente el chaval es un toro. Aún así es un jugador que va a tener mercado seguro y voy a plantear varias opciones de intercambio. Os adelanto que no voy a plantear ninguna con los Lakers porque en los comentarios todos los fans de los Kings me han dicho que esto es imposible que pase. Yo no creo que sea real, sinceramente, a estas alturas, si bien puede haber mala sangre, creo que si les interesa a los dos equipos van a intercambiar, pero voy a dejar eso aparcado hasta que veamos qué pasa en realidad. Si al final Buddy Hield acaba siendo intercambiado a los Lakers, lo siento, pero a partir de ahora se abre la veda. Pero para este vídeo voy a respetar a los fans de los Sacramento Kings y no voy a hacer intercambios con los Lakers, que sinceramente tampoco me parece la mejor opción disponible. Vamos a empezar con un intercambio que a mí me parece poco probable y ni siquiera me gusta, pero es el rumor más típico y es la posibilidad de que Buddy Hield acabe yéndose a los 76ers. Esto podría implicar a Ben Simmons, yo no lo veo claro, no veo suficiente valor posible por parte de los Kings a menos que envíen a Buddy Hield, a Tyrese Haliburton y más cosas, y no me gusta la idea, así que sería un intercambio diferente. Sería básicamente Buddy Hield a cambio de Tyrese Maxey, Paul Reed, que a mí es un jugador que me gusta mucho, que fue el pick 58 del año pasado y para mí puede haber sido un robo del draft, pero Tyrese Maxey, Paul Reed y George Hill para hacer cuadrar el dinero, junto con una primera ronda de 2023. O sea que aquí básicamente los 76ers están enviando una primera ronda el año pasado en Tyrese Maxey y otra primera ronda más, y el resto son jugadores más de relleno.
Esto para los Kings puede tener un poco de sentido para empezar porque se están ahorrando dinero y esto les podría dar alguna posibilidad de generar el espacio suficiente para renovar a Richaun Holmes, pero son muchos supuestos. Y por otra parte, creo que Paul Reed a la larga puede ser un jugador interesante para un big, y Tyrese Maxey me gusta, pero en este equipo no me tiene mucho sentido y por eso el intercambio se derrumba bastante. George Hill apenas jugaría, está ahí solo por hacer cuadrar el dinero, y Maxey tendría que estar compitiendo con De'Aaron Fox, con Tyrese Haliburton, con Terrence Davis. No me convence, sinceramente. Nos movemos al siguiente intercambio y este es con los Dallas Mavericks, que parece que quieren volver un poco a su rumbo anterior, donde buscan totalmente ofensiva y no se preocupan tanto de la defensa, y al final Buddy Hield sería un poco recuperar ese Seth Curry. En este intercambio los Mavericks estarían enviando a Sacramento a Dwight Powell, a Josh Richardson y a Josh Green, y una primera ronda de 2025 a cambio de Buddy Hield. Este intercambio a mí no me convence. Básicamente aquí los Kings se estarían conformando con Dwight Powell como centro titular, que cobra 11 millones de dólares y es bastante por él durante un par de años. Josh Richardson es un buen defensor que cobra unos 11,6 millones de dólares y solo se quedaría por un año, y tampoco encaja totalmente con este equipo, sinceramente. Volvería a tener problemas para tener minutos, y es verdad que Josh Green es un prospecto interesante de 3&D, un pick de primera ronda del año pasado que puede acabar siendo un alero decente, y eso habría que sumarle una primera ronda, pero al final básicamente aquí los Kings están absorbiendo dos contratos bastante malos por un jugador que fue una elección 20 algo el año pasado y un pick de 2025 que con un equipo con Luka Doncic va a ser una elección tardía. Creo que hay opciones mejores y esto desde luego es una opción totalmente más de reconstrucción que de intentar mejorar al equipo. Ya nos movemos a las dos opciones que entre lo que yo he estado planteándome más me gustan, y la primera es la posibilidad de que Buddy Hield acabe en los Golden State Warriors a cambio de Kelly Oubre Jr. en un sing and trade. Kelly Oubre estaría cobrando unos 17 millones de dólares más o menos en este supuesto. Aquí tal vez los Warriors tendrían que sumar un contrato extra por la mínima porque si no podrían no ser capaces de absorber este contrato de Buddy Hield. Y en este intercambio básicamente lo que están haciendo los Warriors es sacar algo a cambio de los derechos que tienen sobre Kelly Oubre Jr. en vez de perderlos sin más. Buddy Hield les aportaría triple, algo que necesitan sorprendentemente. Aparte de Stephen Curry y Klay Thompson no tienen tanto tiro, y es verdad que le estaría su defensa, pero es un jugador que desde luego contribuiría a ganar. Creo que aquí los Kings podrían presionar para sacar un pick. ¿Por qué? Porque es que los Warriors van a estar en una situación en la que realmente van a querer sacar algo por Kelly Oubre Jr. y creo que van a estar dispuestos a pagar algo. He puesto el pick 14, podría ser mucho. También existe la posibilidad incluso de un intercambio de picks en el que los Kings se queden el 7 y los Warriors el 9, o incluso que los Warriors envíen un pick futuro que seguramente va a ser una elección más tardía, pero que creo que sería suficiente para que los Sacramento Kings acepten. Puede parecer que los Warriors están pagando mucho por Buddy Hield, pero al final tenéis que tener en cuenta que los Warriors tienen que enfrentarse o a perder a Kelly Oubre por nada y no conseguir nada realmente similar en producción, o pagar algo para conseguir algo similar en producción. Y por último, un intercambio que creo que puede tener bastante sentido y que no me sorprendería tanto ver y que a mí personalmente me gusta es con los New Orleans Pelicans, y consiste en que Buddy Hield se vaya a los Pelicans a aportar el triple que tanto necesitan para Zion Williamson y que los Kings en el supuesto de perder a Richaun Holmes consigan a Steven Adams. Steven Adams cobra demasiado, Buddy Hield también, pero Steven Adams cobra más demasiado de lo que cobra Buddy Hield, tiene 2 años de contrato cobrando unos 17 millones por año, y por eso creo que Sacramento podría presionar para conseguir un pick. No van a conseguir el pick 10 de los Pelicans en este intercambio, pero dado que los Pelicans tienen elecciones futuras tanto de los Lakers como de los Bucks, creo que podrían sumar alguna de esas para hacer ese intercambio viable y ayudaría mucho a los dos equipos. A mí personalmente me gusta más Richaun Holmes que Steven Adams, pero puestos a perder a Richaun Holmes como mínimo es un center de calibre titular que no va a ser tan fácil que consigan en agencia libre con la excepción de mid-level. Precisamente de eso vamos a hablar ahora, porque si bien he planteado varios intercambios, creo que los Kings piden en general demasiado por Buddy Hield y dependiendo de la situación no me sorprendería que no lo intercambien aún este verano y avancen como mínimo hasta marzo, por lo que van a tener que buscarse un center en agencia libre y es con lo que voy a tirar yo. La primera opción que se me ha ocurrido no me apasiona, pero dentro de su margen salarial es de los jugadores que podrían permitirse, es Robin López. Robin López es un buen center defensivo, pero ya tiene 33 años y es un jugador que no ha tenido realmente muchos minutos de juego desde hace 3 o 4 años. Aún así en los Wizards fue un buen jugador, un jugador sólido, alguien capaz de cumplir su rol y de defender. No es una bestia en los tableros precisamente, lo cual no ayudaría mucho a ese equipo, pero como mínimo es un buen jugador defensivo y eso sí que podría como mínimo sustituir un poco la ausencia de Richaun Holmes mejor de lo que puede hacerlo Damian Jones. Otra opción que creo que va a ser complicada porque a día de hoy creo que va a tomar su opción del jugador, pero si al final decide hacerse agencia libre es alguien a quien podrían como mínimo llamar Serge Ibaka. Creo que Ibaka va a cobrar más de la excepción de mid-level si se va de los Clippers y además los Kings tienen que reservar como unos 2 millones de esa excepción para su pick 39, o sea que realmente tiene más bien unos 7,5 millones de dólares, pero si le quieren hacer una oferta de un par de años tal vez Ibaka no reciba ofertas de 2 años y eso sea suficiente. Yo más no le pagaría porque es un jugador que si bien tiene 31 años, o sea que no es tan mayor, ha tenido bastantes problemas de espalda últimamente y me preocupa al final su durabilidad. Es un jugador que cuando está en el campo contribuye, ha promediado esta temporada con los Clippers
Clippers, 23 minutos de juego, 11 puntos y casi 7 rebotes, 2,8 triples intentados con un 34% de 3, que al final es un extra despaciado que no aportan otros centers que han tenido los Kings, y un 51% de acierto en sus tiros de campo. Es un jugador sólido y relativamente móvil, está lejos de lo que era en su mejor momento, pero sí que puede contribuir minutos de calidad. Y si no, ya una opción bajando bastante el nivel, pero que podrían conseguir tal vez por 4 o 5 millones de dólares y que como mínimo es un jugador que cumple bien su función, es Khem Birch. Khem Birch no es un nombre súper popular o súper conocido, pero los Magic hacían una buena labor, ahora están los Toronto Raptors y creo que los Raptors lo van a mantener sinceramente, pero tampoco es que tengan derecho sobre él, o sea que van a tener que gastar dinero de su margen salarial que tal vez no los convenza a gastar en renovarlo por más de la mínima, y tal vez si los Kings le hacen una oferta de 2 años 2 millones, 2 años 10 millones como hicieron con Richard Holmes, consigan un center competente. No es alguien que vaya a ayudar muchísimo al equipo, pero puede cumplir la labor. Como veis, en general en agencia libre lo van a tener complicado para sustituir la ausencia de Richard Holmes, y por eso voy a plantear una cosa más, que es un posible intercambio que creo que tiene sentido para los dos equipos y que si hacen la llamada a los Kings creo que podría pasar. Y es un intercambio con los Celtics donde Delon Wright se va a los Celtics, que necesitan un base después de haber intercambiado a Kemba Walker, y a cambio los Kings consiguen a Tristan Thompson, que sobran los Celtics ahora mismo, que tienen 4 centers. Aquí creo que los Celtics tendrían que pagar una segunda ronda por lo menos por librarse de Tristan Thompson, porque no lo quieren a día de hoy. Y es verdad, Tristan Thompson solo tiene un año de contrato y cobra demasiado, unos 9,7 millones de dólares, pero los Kings podrían asumirlo, tendrían flexibilidad salarial para ir a por otro jugador diferente, por ejemplo, y sí, pierden a su base suplente, con lo que tendrían que confiar en los minutos de Tyrese Haliburton alternándose con Terrence Davis. Es complicadillo, pero si confían suficiente en su rotación de bases, podrían plantearse esto, y creo que Tristan Thompson sería posiblemente el mejor center que podrían conseguir si pierden a Richard Holmes y no hacen un intercambio por Steven Adams o algo así. Y con esto ya hemos terminado mis planes para la agencia libre de los Sacramento Kings. Como veis, muchos construir de cara al futuro. Creo que este próximo año no van a conseguir ser mucho mejores a menos que decidan intercambiar muchísimas cosas, muchos picks, Buddy Hield, Harrison Barnes, por cosas mejores de cara al presente, y puede que sea una manera de aproximar esto negativa. Es verdad que quieren ganar cuanto antes, sé que quieren entrar en playoffs, pero si aceleran las cosas creo que van a acabar siendo un equipo séptimo o octavo en playoffs durante 2 o 3 años para luego volver a entrar en el círculo de reconstrucción, así que creo que les convence ir un poco más lentos y trabajando de cara a la temporada que viene o la siguiente. La plantilla final de los Sacramento Kings en este supuesto sería De'Aaron Fox con Delon Wright y Terrence Davis, Tyrese Haliburton con Buddy Hield y Jahmius Ramsey, o sea que no plantearé un intercambio de Buddy Hield. El que más me gusta es el Steven Adams, pero no sabemos si va a pasar o no, o sea que tampoco quiero pasarme especulando. Luego estaría Harrison Barnes con Robert Goodhart y Justin James, Marvin Bagley, que a ver si espabila, con Franz Wagner y Greg Brown, que podría acabar siendo todo un robo en la segunda ronda si tienen suerte, y Robin López como center titular con Damian Jones y Metu. Esta sería la plantilla final de los Sacramento Kings, que va a necesitar desesperadamente mantener a Richard Holmes. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.